Buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de dar este mensaje. Busquemos en el Evangelio de Mateo 13, del 1 al 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Jesús. Hermanos, vemos aquí en Mateo 13, del 1 al 9, dice: parábola del sembrador. Significado de parábola: en narración breve y simbólica de lo que se extrae de una enseñanza moral. Dice: las parábolas de Jesús tenían dos objetivos definidos. Primero, revelar la verdad a quienes estaban dispuestos a escuchar y creer. Segundo, ocultarla a aquellos que voluntariamente la rechazaban por tener el corazón endurecido. Ejemplo, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Vemos aquí que estas personas no querían recibir esa palabra en su corazón, porque tenían su corazón duro para poder entender la palabra de Dios. Vamos dice aquí: en una sociedad agrícola, todos sabían que ocurría cuando un sembrador salía a sembrar su semilla. Por lo menos un camino atravesaba los campos, y gran parte del terreno en Israel era rocoso, con una delgada capa de suelo encima. Era inútil dejar caer las semillas a lo largo de estos caminos. Muchos campos tenían arbustos espinosos que marcaban sus perímetros. Las semillas que caían ahí no tenían posibilidad de crecer y sobrevivir hasta la cosecha. En esta parábola que encontramos en los tres evangelios, según San Mateo, San Marcos y San Lucas, describen tres cosechas arruinadas debido al tipo de suelo
y las circunstancias. Vamos al versículo 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Semilla que cayó junto al camino, un camino maltratado, seco y con un sol candente. Esta no tuvo tiempo de germinar. Aves del cielo hace referencia a Satanás, que vinieron y la comieron. En el versículo 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Dice aquí, tierra muy poco profunda sobre una capa de lecho de rocas. Desde arriba parece ser terreno fértil, pero no tiene profundidad suficiente para sostener un sistema de raíces o alcanzar agua. En lo espiritual, algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, de salvación con Cristo, pero este no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar y entonces abandonan a Cristo. Vamos a la carta primera de Juan 2:19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Gloria a Jesús. Vemos aquí, dice, brotó. Significa que hubo evidencia temprana de fe, pero rápidamente se quemó. Y cuando el sol salió, hace referencia a tribulación, persecución. Vamos al versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Espinos. Hace referencia a la cizaña o la maleza que permanece en el terreno después que se ha arado. Los afanes, la ansiedad de este mundo, fue ahogada la semilla y no dio fruto. Vamos al versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos aquí al versículo, en el versículo 8. La semilla que cayó en buena tierra produjo una cosecha abundante. Jesús resaltó la naturaleza productiva de la buena tierra en comparación con el rendimiento nulo o transitorio de los otros tipos de suelo. Lo reforzó al especificar un aumento abundante a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos al libro del Génesis 26, 12 al 13. Dice aquí en el 12 y el 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció
y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Gloria a Dios por esta palabra. Vemos aquí que cuando todos los creyentes, aquellos que hemos creído a la palabra y que hemos guardado esa palabra en nuestros corazones, vemos la mano de Dios en nosotros, vemos las bendiciones, vemos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, en la vida espiritual de cada uno. Ha tomado nuestras familias, la familia que está cerca, la que está lejos. Hemos visto esas bendiciones, cómo ha guardado Dios a nuestra familia, cómo la ha prosperado. Le damos gloria a Dios por estas bendiciones tan grandes, el que es tener una vida llena de Dios, cerca de Dios allí, creyéndole que Él hará en todos los momentos difíciles que tengamos. Nosotros tenemos que obedecer, porque lo que más le agrada a Dios es la obediencia del hombre a su palabra, a tenerla allí atesorada en nuestros corazones para que Él pueda, así Él puede darnos, Dios mío, esa vida allí, esa vida eterna. Le damos gloria a Dios por esa palabra. Dice aquí la asombrosa cosecha que describe esta parábola 160 y 30 y muestra que los verdaderos discípulos dan fruto en cantidades milagrosas. Vemos allí los apóstoles, que fueron estas personas que atesoraron esa palabra en sus corazones. Vemos cómo estos hombres usados por el Señor nos dejaron estas palabras aquí en las escrituras, estos pasajes donde podemos día a día estudiar la palabra de Dios, llenarnos de esa palabra, Dios, guardarla en nuestros corazones. Le damos gloria a Dios por esta palabra que es maravillosa. Vamos al versículo 9. Y dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que sea obediente es un llamado a la obediencia, a su palabra, al llamado. Le damos gloria a Dios porque Dios es maravilloso. Dios nos sostiene de su mano poderosa. Dios nos da conforme a la búsqueda que tengamos hacia su presencia. Toda bendición llega dependiendo de cómo le busquemos a Él, con qué actitud lo estamos haciendo. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias le damos a Dios en esta hora por haberme permitido predicar esta palabra.